Vamos a escuchar ahora al doctor Paulo Roberto Galvão de Carvalho, que es un fiscal especializado en temas de corrupción, que desde 2004 se desempeña como fiscal de la República, brasileña por supuesto, y actualmente es miembro del equipo de trabajo de la Operación Lava Jato, hoy la operación del árbol de causas de corrupción más grande y más importante del planeta, sin ninguna duda. Paulo Galvão integra un equipo de 13 fiscales, cosa que hemos contado hace pocas semanas con la visita de otra de sus compañeras, la doctora Groba. Además, coordina las actividades de la Fiscalía con otros órganos del Estado. Esto es importante, interactúa con fiscales de otros países interesados en el caso, que somos decenas, y por esta razón participó en la negociación de acuerdos multilaterales como en el caso Odebrecht. Es miembro de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General Brasileña y además consultor legislativo del Congreso Nacional y defensor público nacional. Recibió el premio de Global Investigation Review por su trabajo judicial respecto de los casos de corrupción en Brasil. Paulo, muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. A ver qué podés decir en estos brevísimos minutos. Buenos días a todos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos. Un placer hacer parte de esa mesa y me han gustado mucho las exposiciones antes de mí. Bueno, voy a intentar hablar en español. Creo que sea posible comprender. En los pocos minutos que tengo acá, podría hablar muchísimo sobre el caso, pero creo que voy a intentar hacer acá una breve exposición del caso Lava Jato y con foco en dos razones por las cuales el caso ha sido posible. Sería posible hablar de muchísimas, pero voy a enfocar en dos porque creo que sean quizás las más importantes para pasar a los otros países, los países de América Latina, que quizás no sean tan diferentes de Brasil y quizás que las cosas funcionen de la misma manera. Entonces, quizás sea una experiencia que pueda ser utilizada por esos países. Y al final también me gustaría hablar un poco más de las mudanzas, de los cambios que a nuestro ver se hacen necesarios para que el caso de Lava Jato en Brasil no sea un caso único, no sea el único caso que pueda llegar al suceso. Solamente para que tengamos una idea de los números, de la grandiosidad del caso, hoy después de 3 años de investigaciones, ya tenemos más de 1.700 procedimientos judiciales. Ya hicimos 877 búsquedas, unas 97 prisiones, no todos están, todavía no están detenidos. Tenemos cerca de 300 pedidos de cooperación internacional, solicitud de cooperación internacional, con más de 30 países. Ya hicimos más de 150 acuerdos con personas naturales, y otros 10 acuerdos con empresas, con compañías. Llegamos a un total de 67 cargos contra varias personas diferentes, contra más de 200 personas, siendo que en 34 de esos cargos ya tenemos una sentencia de primer grado del juez Moro. Tenemos también acusaciones civiles 8 acusaciones civiles contra 50 personas y 16 empresas. Las acusaciones civiles son aquellas en las cuales intentamos recuperar el dinero y también imponer sanciones como prohibición de contratar con el poder público. Ya estamos demandando un total de 38 mil millones de reais de devolución de dinero público, pero cerca de 10 mil millones de reais, creo que algo como 50 mil millones de pesos argentinos, ya tenemos garantizada la devolución al poder público brasileño por medio de los acuerdos de colaboración que hicimos con las empresas y las personas. Bueno, esos son solamente algunos de los números. La investigación empezó muy pequeña con una investigación de crímenes financieros, con algunas personas que serían lo que llamamos de doleros, creo que no sé si utilizan la misma expresión, pero las personas que actúan en el mercado de cambio, mercado negro de cambio. Y por una casualidad, en verdad por una casualidad, en algún momento de esa investigación, fines de 2013,
logramos descubrir que una de esas personas, señor Youssef, le estaba pagando a Paulo Roberto Costa un vehículo, un coche de Land Rover, un coche de lujo. Pero Paulo Roberto Costa ya no era más un director de Petrobras, ya había salido de Petrobras desde hace 2 años, desde 2012. Entonces, nadie sabía por qué se hacía aquel pago y quizás no lo saberíamos nunca. Lo que pasó fue que también por una casualidad, cuando hicimos una búsqueda en la oficina de Paulo Roberto Costa, lo pegamos en audio y en cámara de vídeo que solicitaba a sus parientes, sus familiares que tiraran documentos de la oficina. Entonces las cámaras de seguridad del edificio grabaron los parientes saliendo con caja de documentos y el teléfono con el mensaje para que saliera. Entonces, a partir de ahí tuvimos una razón para detener a Paulo Roberto Costa por una obstrucción de investigación. Y a partir de entonces fue que conseguimos avanzar con la investigación. Pero toda investigación de corrupción, no solamente esa, pero toda es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Los actos de corrupción acontecen bajo un pacto de silencio. Diferentemente de otros crímenes, como por ejemplo un homicidio, la víctima del acto de corrupción no sabe que fue víctima de un acto, no tiene ciencia de que un delito ocurrió. Entonces es muy difícil de empezar una investigación de corrupción. Cuando empezamos hay una serie de otras dificultades. Aunque sepamos que algún funcionario público recibió dinero, hay que saber por qué recibió aquel dinero, cuál era la expectativa para que aquel pago fuera hecho. Es posible que haya un acto de corrupción para que un acto legal sea practicado. Entonces eso lo hace muy más difícil. Bueno, muchas veces vemos que lo que se llama de follow the money, seguir el dinero, que eso sería la mejor manera de investigar actos de corrupción. Pero en verdad, lo que vimos en ese caso es que eso sería imposible, porque los operadores financieros, los doleros, las personas de cambio, esas personas manejaban, una de esas personas llegaba a manejar $40 millones por día. Entonces hay mucho dinero que entra de un lado, pero mucho dinero sale para diversas personas diferentes del otro lado. Y no hay como simplemente seguir la ruta del dinero, porque el dinero es fungible, entra y sale todo el tiempo. Hay compensaciones, hay operaciones en efectivo. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta? ¿Cuál es la mejor herramienta para hacerlo? En el caso de Lava Jato se probó que los acuerdos de cooperación son los acuerdos de colaboración, los pactos con los delincuentes son el mejor y quizás el único medio para empezar una investigación. Entonces, cuando por una cuestión de quizás suerte logramos encontrar a Paulo Roberto Costa con haber recibido un coche después de que la investigación se avanzó, Paulo Roberto Costa fue el primer más importante de los colaboradores de la Fiscalía de Brasil. Y lo que era en el primer momento una corrupción que estimábamos allí después de hacer todas las búsquedas en sus cuentas, las empresas, logramos encontrar $26 millones. Pero lo que era en el primer momento $26 millones, después de la colaboración de Paulo Roberto Costa y otras personas, llegamos a una corrupción de 2.1 billones, $1.000 millones solamente en Petrobras. Y lo que ocurrió fue que después de una primera colaboración, después que eso nos dio pruebas suficientes para hacer cargos contra varias personas, hacer búsquedas, hacer prisiones, hubo como una especie de efecto dominó, cascada. Después de la primera, varias personas se presentaron intentando hacer también colaboraciones. Y en Brasil la estrategia que utilizamos fue que no hacemos en Brasil acuerdos como se lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, en los que si la persona confiesa su crimen,
tiene una pena y eso se acaba ahí. En todos los acuerdos, y ya son más de 150, la persona tiene que venir y contarnos algo nuevo, algo que en la Fiscalía no supiera, traer más personas envolvidas, traer nuevos caminos del dinero, nuevos crímenes, y entonces eso hizo con que la investigación se expandiera muchísimo. Solamente voy a pasar muy rápido eso, solo para tener una idea del esquema principal. Hay diversos esquemas hoy que ya sabemos, el esquema principal de caso en Petrobras. Teníamos constructoras que hacían obras para Petrobras, y aquí estamos en el tiempo del boom de petróleo en Brasil, del óleo, del pré-sal. Petrobras estaba gastando muchísimo dinero construyendo refinerías gigantes, pero eso sería una contratación normal. Teníamos las principales constructoras del país que hacían obras para la empresa Petrobras, participaban de licitaciones, de concurrencias, los directores tenían decisiones en el proceso y sería muy normal que las constructoras contrataran empresas tercerizadas para prestación de servicios. Y en Brasil es muy normal que en las empresas estatales los partidos políticos tengan una voz en la definición de los directores. Eso en sí no es ilegal en Brasil, aunque no sea bueno de un punto de vista de gobernanza de las empresas. Pero por detrás de lo que parecía un esquema normal de contratación, lo que teníamos eran 16 grandes constructoras que se habían unido en un cartel para decidir quién ganaría las obras de Petrobras, cuáles obras serían divididas entre ellas, para que no hubiera competición y para que los precios no se necesitaran bajar tanto para ganar las obras, para que los precios pudieran ser arriba de lo que sería normal. Para que ese esquema pudiera tener suceso, se pagaba propina, coimas a los directores de Petrobras, que tenían ciencia de que las empresas estaban en un cartel y nada hacían para impedirlo. Como los directores de Petrobras eran puestos en los cargos por los partidos políticos, esas coimas también eran pagas a los partidos políticos. En verdad, las coimas no empezaron por una oferta de las empresas, sino por una solicitud de los partidos y de los directores de Petrobras. Y para hacer con que esas coimas pudieran ser pagas, había varios caminos, pero el principal, el primero que encontramos fue el de las empresas que hacían contratos de consultoría, de servicios, de informática, falsos, sin que servicios hayan sido prestados, y desde ahí el dinero salía para el exterior, para los doleros, para entregas en efectivo y también para los partidos, sea por cuentas en el extranjero, sea por entregas en efectivo, pero también por donaciones oficiales de campaña para los partidos. De toda la propina entonces que era paga, ese es el caso de una de las directorías, y para mostrar que no era un esquema de directores de Petrobras, era un esquema de partidos políticos, 60% del valor de las propinas, y antes de eso, las propinas en cada directoría variaban, pero iban de 1 a 3% de los contratos, pero son contratos gigantescos. De este valor, 60% se quedaban con los políticos y los partidos políticos, 20% eran los costos, porque incluso se pagaban impuestos en los casos de las consultorías, de los servicios falsos. 14% solamente se quedaban con los directores y empleados de Petrobras, y otros 6% eran pagos a las personas que intermediaban el blanqueamiento de dinero. Lo que encontramos con el avance de las investigaciones, lo que ya parecía un esquema monumental en la diretoría de Paulo Roberto Costa, fue que en cada diretoría de Petrobras se lo hacía el mismo. Y cada diretoría de Petrobras tenía la indicación de un partido político diferente, todos de las bases de sustentación del gobierno. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, 3 partidos. Pero además de eso, con el avance de las investigaciones, logramos encontrar que eso no estaba solamente en Petrobras.
diversas otras empresas públicas, órganos públicos, ministerios tenían un esquema muy semejante. Entonces tenemos uno de los primeros casos que surgió después de Petrobras fue el caso de Eletronuclear. Tenemos hoy día diversos sectores, el órgano antitrust brasileño, por causa de esa operación, ya tiene información para hablar de 20 mercados diferentes, carteles en 20 mercados diferentes. Y lo que tenemos ahora también es que vemos la misma cosa o cosas semejantes con informaciones de otros países también. Bueno, entonces uno de los puntos más principales de la investigación fueron las cooperaciones que nos permitieron expandir las investigaciones para llegar a todo eso. Y otro de los puntos principales fueron las cooperaciones internacionales. Aquí solamente para ilustrar uno de los esquemas que Odebrecht utilizaba para blanquear dinero y pasando por varios países. Hoy día, en el caso Lava Jato, ya tenemos de pedidos que Brasil hizo de cooperación activa para que otros países ayudaran a Brasil. Ya tenemos 176 solicitudes de cooperación internacional para 39 diferentes países. ¿Por qué 39 países? La mayoría serán países en los que los políticos, los intermediarios, los empleados públicos tenían cuentas que pensaban que estarían escondidas de las autoridades. Pero también hay países que tienen empresas que vinieron a Brasil y también están involucradas en el caso. Y más recientemente, después de que el caso se expandió tanto, también tenemos solicitud de 30 países a Brasil, porque son países que intentan empezar sus propias investigaciones basadas en las informaciones que tenemos en Brasil. Entonces, hoy ya tenemos 127 pedidos de países a Brasil. En cuanto antes del caso de Lava Jato, teníamos en la historia de Brasil, habíamos logrado recuperar 15 millones de dólares del extranjero. Solamente en el caso Lava Jato ya volvieron a Brasil 240 millones de dólares que fueron encontrados en el extranjero. Pero este valor todavía es pequeño. Sabemos que, por ejemplo, solamente en Suiza todavía hay 600 millones de dólares de brasileños bloqueados por la Fiscalía Suiza y que tenemos que hacer los trámites de investigación y de cooperación internacional para intentar recuperar ese dinero. Hay más de 1.000 cuentas bancarias de brasileños en Suiza investigadas. Bueno, este es el valor de corrupción que Petrobras solamente lo encontró, lo reconoció, 2.1 mil millones de dólares, pero no sabemos, ya sabemos que el valor va a otras empresas, pero en verdad no se sabe el tamaño de la corrupción en Brasil, no se sabe el tamaño de la corrupción en Iberoamérica, porque todo eso acontece de una forma escondida, dentro de 4 paredes. En Petrobras, además de la corrupción, hay estimativas de daños, de perjuicios, porque quien paga un percentual de 1 a 3% de corrupción, es razonable suponer que también tenga un lucro, y un lucro con certeza derivado, por ejemplo, del cartel. Entonces, solamente en Petrobras se puede hablar de valores muy mayores de daños al Estado, valores que van mucho además del valor de las coimas. La Organización de las Naciones Unidas estima que solamente en Brasil 70 mil millones de dólares por año sean desviados en razón de la corrupción. Entonces, el caso Lava Jato es un caso de suceso, pero lo que queremos en Brasil es que no sea el único, porque el caso un día se va a acabar, pero lo que queremos es que eso no vuelva a acontecer en Brasil. Y para eso son necesarios también cambios efectivos. Y haciendo estudios y con experiencias internacionales incluso, llegamos a la conclusión de que algunas cosas son más importantes de ser cambiadas. Hay que tener más maneras para prevenir los actos de corrupción. Hay que hacer con que los actos de corrupción no sean más
impongan más riesgos a quien los comete, porque la corrupción es un crimen económico y entonces hay una ecuación de riesgo que es hecha por quien comete uno de estos crímenes. Y hasta entonces el riesgo de ser punido por corrupción en Brasil era casi cero. Bueno, hay incentivos a la corrupción. El sistema político brasileño, el sistema de financiamiento de campañas, es un incentivo a la corrupción, porque las campañas son muy caras, el número de candidatos es muy grande, y eso hace con que las personas, para que consigan pasar por un proceso electoral, hay que tener dinero. Y por fin, las leyes penales y procesales brasileñas son muy blandas y permiten esa casi impunidad que siempre vigoró en Brasil. Entonces es necesario para todo eso cambios. En Brasil hicimos una campaña, hicimos propuestas de alteración de legislación, le pasamos a la sociedad y diversos grupos sociales, organizaciones no gubernamentales utilizaron de esta campaña y colectaron signaturas populares para hacer un proyecto de ley del pueblo, para pasarlo por el Congreso. Son lo que llamamos 10 medidas contra la corrupción de alteraciones legislativas. Para pasar al Congreso un proyecto popular es necesario que 1% del electorado brasileño se lo firme. Y tuvimos más de 2 millones de firmas en Brasil para ese proyecto. Malgrado todo eso, el Congreso brasileño el año pasado, a fines del año pasado, en la noche en que el avión del equipo de fútbol chapecoense se cayó, también creo que en Colombia o Bolivia, en aquella noche en que los brasileños estaban todos tristes y solo veían esas noticias, la misma noche el Congreso negó el proyecto, negó que el proyecto siguiera y por el contrario intentó aprobar medidas en fase de los fiscales y los jueces para incriminar la conducta de los fiscales y los jueces. Pero todavía estamos intentando renovar las esperanzas del pueblo brasileño y el caso sigue, el caso no va a caer por cuenta de eso, a pesar de que tenemos muchos ataques al caso hoy día, y esperamos que el pueblo sepa reconocer la necesidad de poner en el Congreso personas que estén compromisadas con la lucha contra la corrupción. Bueno, me gustaría agradecer una vez más y después estoy disponible para cualquier pregunta.